La Primera Guerra Mundial también va a tener a su oficialidad, ¿sí?, como una guerra de clase, donde van a ir los sectores medios destacados de la sociedad, van a adquirir esos lugares de preponderancia, ¿no?, dentro del ejército, mientras la masa de soldados va a ser la masa de clase obrera y campesinos, ¿no? En este sentido es importante comprenderlo porque también va a ser un rasgo característico de los ejércitos, en general, sean democráticos o sean parte de los ejércitos imperiales, incluido el ejército zarista. Esto lo dejo en claro para pensar también este elemento como parte central de lo que es la Revolución Rusa. Pero el texto de Traverso viene a cuenta de una cuestión, ¿no? Él habla de que una gran guerra se rompió los 100 años de paz de la paz europea. Luego de, ¿qué cosa? Del Gran Congreso de Viena, ¿no?, que cerró las heridas y repartió el mapa europeo luego de la derrota de Napoleón, ¿no? Fue ese momento de equilibrio de la restauración, y que logró ciertamente un gran equilibrio hasta el 48 prácticamente, ¿sí? Bueno, ¿qué diferencia Viena de Versalles? Que es ese otro gran intento de tratado, de paz, de encuentro de vencidos, y no solo de los vencidos en tanto Alemania, sino en Versalles participan delegaciones de todo el mundo, ¿sí?, para tratar de influir, hacer lobby, ¿no?, en los cabildeos típicos del Salón de Versalles, para influir sobre las políticas a nivel internacional y particularmente de cada nación en la inmediata posguerra. Lo que viene a cuenta de esto es que justamente Versalles no logra restablecer ningún equilibrio europeo, todo lo contrario, ¿sí? El intento de buscar castigar a Alemania, lo que va a hacer con el desarme, con las pesadas reparaciones, con las mutilaciones territoriales, es dejar picando, ¿sí?, el elemento fuerte de una posible revolución en Alemania, ¿sí? Esto a cuentas vistas de ya tener en 1917 la Revolución Rusa. Y a esto viene lo que decía Hobsbawm y lo decía Fabián, ¿no? El factor clave, Alemania fue y es, claro, lo vemos hoy, una potencia central en Europa, indispensable. Quererla hacer volver a tiempos, ¿no?, del medievo, como era el plan francés, tenía como consecuencia la posible revolución. Si había una revolución en Alemania, revolucionaba a toda Europa, ¿sí? Entonces la disyuntiva era, ¿qué hacer con Alemania? ¿No? Esa iba a ser la gran disyuntiva. Porque si se la castigaba, posible revolución, pero a la vez si se la rearmaba justamente para poder contener al oso ruso, en este caso el oso ruso rojo, ¿sí?, corría el peligro de volverse en contra de nuevo de Francia y Gran Bretaña. Entonces ese es el gran dilema y por eso no hay unas Versalles, ¿sí? Y después otro elemento interesante, porque recién el equilibrio va a volver en el 45, ¿no?, cuando Europa justamente deje de ser el centro de la historia contemporánea, ¿sí?, cuando el centro de la historia contemporánea pasa a ser la disputa hegemónica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y en este sentido, lo que nos permite ver la Guerra Fría, perdón, vengo de dar una clase sobre Guerra Fría, la Gran Guerra, ¿sí?, a través de Traverso, siguiendo a Brodel, es como esta cuestión de la Guerra Civil Europea, ¿sí?, que va del 14 al 45, es un ciclo o una coyuntura que conjuga una cadena de acontecimientos, primero la guerra en sí, la crisis, las revoluciones, las contrarrevoluciones, las nuevas crisis económicas, ¿sí?, que se van acumulando a lo largo del tiempo para poder comprender, ¿sí?, de dónde vienen. Tenemos que comprender la coyuntura anterior, el largo ciclo de los 100 años anteriores, ¿sí? Los monopolios, la democratización de las masas, la nacionalización de las masas, el proletariado industrial, ¿sí?
Todo esto para poder comprender esa coyuntura tan particular que va a unir tanto lo anterior como lo que viene, ¿sí? Es ese momento clave el que vamos entrando, que es el momento de la sincronización histórica, como diría Braudel, ¿no? A través de la coyuntura, a través de los ciclos que duran 10 o 50 años, que acumulan acontecimientos que podrían no ser nada, como un muchacho austríaco de bigote cortito tomando una cerveza con unos muchachones, pero que de ahí sale el partido nazi. ¿Sí? Ese pequeño acontecimiento, pero que a la vez acumula todo el conjunto de contradicciones que vienen produciéndose ya de hace un tiempo y que se encadenan otros acontecimientos de un conjunto de contradicciones que ya vienen acumulándose en el tiempo. Todo eso va a desatar en este momento clave de la sincronía histórica, ¿sí? Esa vinculación entre acontecimiento y estructura, cuando justamente la estructura está en crisis. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a entrar ahora con justamente lo que deja, por eso decía al principio, no hay equilibrio porque deja picando justamente la Gran Guerra todos los irresueltos que venían acumulándose en el ciclo anterior de paz, ¿no? Como creemos que la paz no es paz, que no pasa nada, ¿sí? La paz es la acumulación de acontecimientos históricos, de elementos históricos que necesitan resolución, ¿sí? Para pensar también siempre nuestra propia época, con estas categorías. Ahora, si quería dar paso al compañero que tenía que preparar el texto de Terbau, no sé cómo lo pronuncio bien, ¿sí? La Primera Guerra Mundial y la Era de la Mujer o el triunfo de la diferencia sexual. François Terbau. No sé si está presente. Montaña. Sí, perfecto. Cuando quieras. Dale, dame un segundo que pongo el power. Ahí se ve. Perfecto. Bien, bien. Bueno, el texto que voy a presentar es el de François Dubut. Lo tuve que buscar para pronunciarlo. Se llama La Primera Guerra. No, François Dubut. Dubut. El capítulo se llama la Primera Guerra Mundial, la Era de la Mujer o el triunfo de la diferencia sexual. Plantea esa pregunta. El libro en sí es este, el capítulo está dentro de este libro, Historia de las Mujeres, el siglo XX. Es una colección de 5 libros, que también, todos son de Historia de las Mujeres. Los que la dirigen son Georges Duby y Michel Perrault, que lo tenemos acá. La intención de esta colección es insertar en los 5 tomos dentro de la historia larga, dentro de la periodización de la historia de Occidente. La autora del capítulo, de François Dubut, nació en el 52, tiene 68 años, se doctoró en la Universidad de París Diderot, trabajó en un montón de universidades. Un detalle que también me llamó la atención, su directora de tesis, cuando ella se recibe, cuando se doctora, fue Michel Perrault, que es la directora de la colección, la que dirige la colección con Louis. Se hace estuve carrera, buscando ¿no? a qué, ¿cómo? Que así se hace carrera. Digamos, empieza Se me congeló. Bueno, ahí va. Sí, por favor. Perdón. No, está bien. La podemos ubicar dentro del postgiro lingüístico y dentro de la historia social. Esta colección y el capítulo se incluye la intención, estaba detallado en la introducción,
dice que incluye a las mujeres como sujeto histórico, para significar que la realidad social en la que se ha desarrollado sus vidas ha sido muy variada. Y también incluye al género como categoría de análisis. Y para ella una categoría imprescindible dentro del análisis histórico. También pone a la clase, que tiene que ser muy considerada la categoría de clase social, pero en este estudio en particular lo va a dejar de segundo plano, no va a hacer foco, porque ella considera que hay mayor desatención en el género. Por lo tanto, se va a dedicar básicamente a reforzar este concepto. Después. Bueno, para entrar en el capítulo, va a plantear, va a empezar a discutir con la idea de que si la guerra, esta Primera Guerra Mundial, trastoca las relaciones de sexo, si emancipa a las mujeres en mayor medida que en los años anteriores, que ella ve que está muy presente en la historiografía, que dan por sentado que hay un avance de las mujeres en derechos y demás, y que trastoca las relaciones. Realmente, bueno, ella va a empezar a discutir esto. De hecho, ella lo niega, voy adelantando la novela, porque dice que en realidad cuando realmente se viene a modificar estas relaciones, lo va a lograr recién la segunda ola del feminismo, en los 60, en los 70. Por ejemplo, pone ahí en un momento no, me estaba adelantando. Perdón, tengo como apuntes, me estaba adelantando. Fíjate. Y en ese momento. ¿Cómo? Fíjate que no se está moviendo el PowerPoint, no sé si. Sí, no, igual tengo pocas imágenes para ir según los temas. La filmina. Ok. Bueno, de ahí empieza a ser un estado de la cuestión de cómo estaba la situación de las mujeres al comienzo de la guerra. Bueno, previo dice que realza la acción del feminismo, que venían luchando por los derechos civiles, el voto sobre todo. Ahí vemos en las imágenes el sufragismo francés, pone muy adelante ella. Ella recalca que en 1914 desde 1914 venían pidiendo el voto, y en el 16 les dan a participar de elecciones municipales, en principio. También nombra, va haciendo focos en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania y un poco en Estados Unidos. Por eso voy a ir salteando de países en países. Después nombra a Gran Bretaña, que estaba el movimiento feminista radical, que también estaban luchando por el derecho al voto. Ella plantea que justo en ese tiempo es particular porque se podría haber dado el año de las mujeres, pero justo comienza la guerra y como que reacomoda todo. Se venía avanzando un montón, y justo llega la guerra y se produce nuevamente, hay una armonía sexual, lo llama ella. Bueno, como todos los autores, también hace eco de que todos tenían la idea de esta guerra corta y caballeresca, que después se va a deformar. Y empieza a caracterizar cómo es el movimiento de mujeres, cómo se va a ir movilizando a las mujeres, no movimiento de mujeres, se va a ir movilizando a las mujeres. En Francia comienza con los trabajos de carácter femenino, o sea, lo refuerza, ponen en la costura, con las enfermeras. Y en este sentido, incluso las feministas se suman a este pedido del Estado, porque las feministas suspenden sus actividades y empiezan a militar el que se vaya proveyendo a las tropas, porque dice que tienen que cumplir el deber para que ser respetadas en sí mismas y más adelante avanzar en derechos civiles. Entonces se va reforzando este concepto de Estado padre, donde el Estado se hace cargo del sostén material de las familias.
En este primer momento se rechazan propuestas femeninas al servicio militar. Todavía en esta primera instancia no se permite. Después nombra a Alemania, que Alemania sí, por la cantidad de gente que moviliza, crea una tropa auxiliar dentro del ejército, pero solo la destina a tareas administrativas y de aprovisionamiento. Todavía todavía acá, lo recalca todo el tiempo en el texto también, son todas tareas de carácter femenino, que tienen la imagen femenina muy, muy cargada. En Gran Bretaña sí se nota un avance en este sentido porque las granjas al movimiento de tropas, las granjas y todo el campo se pone a producir con fuerza a las mujeres. De hecho, como también se mueve ganado y demás para aprovisionamiento de tropas, la mujer dice que no solo reemplaza al hombre, sino también al ganado que tira, a los bueyes que tiraban el arado. En este punto me pareció, y que discute bastante con el texto de Hobsbawm, que dio Fabián la clase pasada, porque ella todo el tiempo, todos los roles en los que a la mujer se le pone a trabajar, ella dice que no logran un carácter definitivo de cambio, que siempre en cada sector y en cada actividad, siempre la van a dejar por debajo de un varón. Por ejemplo, en las fábricas, si bien en un primer momento no son admitidas en la industria pesada, más avanzada la guerra sí, siempre van a estar a cargo de capataces varones, no van a participar de sindicatos, de hecho el Estado les va a prohibir, los sindicatos van a conseguir que el Estado las prohíba tener representantes sindicales. Va avanzando. Bueno, en Alemania recién van a seguir eso, van a pasar a la industria pesada a partir de la economía de penurias, que es a partir del 15. Y ahí se produce también como un faltante en el trabajo doméstico, porque gran parte de las mujeres van a ir a buscar ese salario para sobrevivir y como que va a haber una sobrecarga de trabajos, tanto en las fábricas como en el ámbito doméstico. En el ámbito privado, quería decir, del trabajo. Bueno, eso de en Gran Bretaña lo que había dicho, que los sindicatos hacen acuerdos con el Estado, que iban a ser por tareas temporarias de los obreros, y además con el compromiso de terminar sus tareas una vez que la guerra termine, que van a volver a su hogar. Por esto decía que marca la diferencia con lo que planteaba Hobsbawm, de que en realidad no se le da el mismo lugar que a los hombres, en todos los lugares que vienen a ocupar de hombres, ¿no? Lo que los hombres ocupaban antes. Marca que en todo, bueno, avanzada la guerra, también van a seguir llevando tropa a tropa, y también van a ir las mujeres al frente un toque. Pero ahí también vuelve a chocar porque dice que no es la misma condición cuando van al ejército, porque mismo en el ejército hay como una idea irrisoria de la mujer como soldado. Si bien nombra como en Gran Bretaña se forma un batallón de auxiliares, sí marca diferencia con Rusia, que Rusia tenía un batallón femenino de la muerte, que la llamaban, pero el resto de países no. O sea, en Francia solo la mantienen en las oficinas de guerra, y nuevamente las ponen como en tareas femeninas. De hecho, marca unos carteles que no los conseguí, pero dice como una mujer estaba totalmente sexualizada, y la ponían con el uniforme de soldado, pero con un escote bien marcado, eso, una imagen sexualizada de la mujer. Después.
Y también durante todo el capítulo marca un elemento que me pareció significativo, y es el miedo. Marca como un miedo siempre en los varones, miedo a la masculinización, miedo a perder, a verse desposeídos de su lugar, o verse engañados en el caso de los soldados que están al frente. Marca siempre el miedo en los varones. Miedo a la competencia. Chun, chun, chun. Entonces plantea la pregunta, ¿es la era de la mujer? ¿Es la era de la mujer? ¿Es una época feliz? Y nuevamente avanza. Que si bien hubo un acceso al trabajo, cosa que no lo tenían antes, hubo unos salarios modestos, mejores de los que tenían, porque tenían muy pocos o nada, y que muchos autores plantean esto de la emancipación. Ella lo que en realidad, y ahí creo que va su tesis, es que los cambios que se producen en la guerra están limitados objetiva y subjetivamente por el mantenimiento y refuerzo de los roles sexuales tradicionales, así como toda la simbología que surge a partir de ellos. A ver, por acá estaba. También marca el caso de las sufragistas estadounidenses, que venían, hace una distinción porque ellas ya habían accedido, las mujeres estadounidenses habían accedido al paso a las fábricas, porque había una necesidad previa a la guerra, una demanda de mano de obra, con lo cual ya estaban algo ingresadas en las fábricas, pero que también esto de la movilización para las tropas también estaban muy lejos de lograrlo. De hecho, este grupo que se ve en la foto pide a sumarse al ejército norteamericano y no, son rechazadas y por eso son expatriadas y de hecho se suman a las tropas, pero en Europa y a las tropas europeas. Digo, para marcar también como ese avance también de la mujer sigue siendo un avance de lucha dentro de ese poco lugar y espacio que se le dio. Marca la... No vuelve a remarcar las condiciones en las fábricas, que estaban bajo fuerte vigilancia de capataz de varones, la diferencia de salarios, que si bien hacían el mismo trabajo, también eran eran pagas en menor medida que los varones, y que todas las relaciones siguen ligadas al sexo. Después el capítulo... Bueno, también ella marca un fuerte punto que a medida que se les va abriendo estos espacios, a medida que va avanzando la guerra, también el Estado se encarga de frenar el mismo avance de las mujeres. Por ejemplo, nombra que en Francia y en Gran Bretaña se ponen políticas natalistas a correr en ese momento, en donde es condenado el aborto, donde es condenado los anticonceptivos. Entonces eso también condiciona el cuerpo de la mujer. Después plantea que en el capítulo si la guerra cambió las relaciones y su lugar real o simbólico, y si cambió el lugar real o simbólico de la sociedad. Y ella afirma que hay un reflujo en la posguerra, que es el Estado el que va a pedir que vuelvan a las casas, que devuelvan los lugares a los combatientes, va a haber una desmovilización femenina, que va a ser rápida y brutal, marca ella, porque van a ser las primeras despedidas, va a haber un Estado muy presente en que todo vuelva al lugar de un principio. Eso afirma que los gobernantes apuntan a reinstalar a la brevedad en un mercado de trabajo sexualmente diferenciado. Y además se refuerza la figura de la ama de casa y eso, no hay una verdadera emancipación.
Después, avanzando en el capítulo, marca, bueno, esto era para la posguerra, que eso se refuerza la idea de grandes familias, familias numerosas, esto también con las políticas natalistas que decía, y una imagen, y además todas las publicidades ella marca que también va a ver otra vez la mujer ama de casa y reforzando ese rol. En el fin de la guerra y el avance hay unos avances de derechos civiles, de hecho marca que en Gran Bretaña, en Alemania, hay una igualdad en el Código Civil y Penal, no así en el voto, que también va a ser una lucha para más adelante. Esto vuelvo para acá. Bueno, tengo los apuntes desperdigados, perdón. Acá. Y termina diciendo que la guerra tendió en realidad a fortalecer el pensamiento social de antes del 1914, en donde la mujer es débil y es madre de raza. Y eso, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Es importante, me pareció copado lo que propone durante todo el capítulo, porque debate la naturaleza de las conquistas. O sea, propone que estas conquistas no son progresivas, sino que son más complejas. O sea, ninguna es definitiva, siempre hay adversarios, hay promotores, y lo planteo y esto me trajo a esto, por eso puse la última imagen, en torno a discutir nuestros presentes, que también debate actual tiene que ir en torno a esto, a que nada es definitivo y hay que ir, y eso, no progresivo, entre los avances y retrocesos que se pueden lograr. Listo, eso es todo lo que tengo anotado. Muy bien, gracias compañero. Ahí había hecho Gastón un aporte, una observación. Si querés, Gastón. ¿No? Bueno. No, la presentación es muy buena. El texto para mí es muy, pero muy rico, digamos. A ver. No tiene micrófono Gastón, entonces lo leemos. Gastón dice, pienso que hay que tener cuidado cuando identificamos, por ejemplo, tareas administrativas como trabajo femenino sin repensarlo quizás. Bien, aclaro por el texto, igual lo puede hacer el compañero que lo presentó. Lo que la autora se encarga es de resaltar todo el tiempo, digamos, es la división sexual del trabajo. Justamente poniendo en discusión esa naturalización de lo femenino y lo masculino, ¿no? Ese es uno de los grandes ejes de debate de todo el texto, es eso, justamente. Me parece interesante el texto y me parece muy rico, inclusive es de un nivel superior justamente al de Nuria Varela que trabajamos anteriormente, que es más un texto justamente para principiantes, más de difusión. Este es un texto, ¿no?, de una densidad mayor, de una compilación que tiene una pretensión en esa compilación de 5 tomos de abarcar una historia de las mujeres, que no es y lo particular, lo interesante, que no es una historia en paralelo a la historia universal, ¿no?, sino es una historia que trata justamente de poner en discusión, en debate con la historiografía, ¿sí?, el lugar destacado o no que ha tenido la mujer, tratando de pensar, y ese es el objetivo, me parece, metodológico más interesante, si la Primera Guerra Mundial, en este caso, de qué manera redefine simbólica o realmente la relación entre los géneros. ¿Sí? Porque ahí lo que se está ocupando es constantemente de esto, ¿no? Y por eso analiza
desde la cartelería, desde los póster, hasta la ocupación fabril, pasando por las manifestaciones políticas, pero también la vida privada. Es un trabajo bastante pretencioso en lo historiográfico, y a la vez se mete explícitamente y toma postura en el debate entre liberación o reforzamiento del modelo patriarcal y de división sexual de género, no solo del trabajo, sino de roles, ¿no? Porque lo que se está discutiendo son sobre roles. Y me parece es interesante, ya haciendo relación con lo que decía antes de Traverso y demás, ir hacia cómo termina o cambia algo la guerra con respecto mirando un proyectual hacia la primera posguerra, la entreguerra, e inclusive el texto se anima a ir un poco más allá. En primer lugar, esto que ya vimos, y siguiendo el hilo, ¿no?, de vinculación de textos sobre género, con el primer texto de Scott que trabajamos, y con el texto de Rita Segato que presentó Jessie, el tema de la privatización, ¿no? La mujer en el ámbito privado. Esa privatización de las tareas femeninas, ¿no? El ámbito del privado como lo femenino, es directamente algo que implica, ¿sí?, ¿qué cosa? El reforzamiento del lugar de la masculinidad en lo público, y era un lugar justamente que al ocupar a la mujer, cuando los hombres tenían que ir a la guerra, en ese reforzamiento también de los roles durante la guerra, pero que implica, bueno, la guerra es para los hombres, pero necesariamente los estados tienen que recurrir a las mujeres, y lo ponen en la público a las mujeres. Por ejemplo, hay un muy buen documental sobre esto en Netflix, te lo recomiendo que lo vean, ¿no? Es Las mujeres en la Primera Guerra Mundial, se llama. Y son 2 documentales. Y pone que fue el primer partido de fútbol femenino en Inglaterra, fue sobre esto, digamos. Y hubo un campeonato de fútbol femenino, ¿no? Está de moda, digamos. Pero de ahí viene la lucha por ese reconocimiento. Y eso es estar en lo público, ¿no? Y cómo la posguerra necesitó apartar de lo público a la mujer, culparlo y feminizar la derrota, ¿sí?, en cierta forma, civilizar la derrota en el sentido de los civiles, son los culpables de la derrota, y restituir la masculinidad significó un ataque directo a la mujer y a sus libertades. Y en este sentido es importante porque la masculinidad se asienta sobre el ataque de género, y es importante para comprender el fascismo, ¿no? El fascismo va a tener justamente ese lugar central de reforzar el rol viril, ¿no?, de los elementos que componen los fascios de combatimiento, los hombres que con el uniforme, y siguen luego de la guerra con el uniforme como un elemento central, ¿no?, de continuidad de la guerra. Es muy importante porque a la vez el fascismo centralmente, y luego el nazismo también, va a poner roles muy claros de reproducción y de virginidad a la mujer, ¿no? Y como a la vez el elemento a proteger, etc. Y es interesante también que eso no lo hace solo el fascismo, sino dice, esto lo va a hacer inclusive durante la guerra, ya se ensaya esta cuestión de los bonos que se dan, las ayudas sociales que se dan por parte de los estados. Es un elemento que después vamos a volver a ver en otro texto cuando se hable si el estado de bienestar es un estado de bienestar patriarcal, ¿no? O sea, cuáles son los lugares que da el estado, inclusive el más progresivo de los estados, a la mujer. Es interesante esto. A pesar de esto, el texto sale de esa lógica sobre el final, ¿no?, del análisis, de ir más allá de las conquistas, para ver también qué es lo que permanece. Esta cuestión de la libertad de movimientos, ¿no?, que se conquista en la guerra, la cuestión del ocio compartido. Pensemos nuestra cotidianidad antes de la pandemia. O sea, ¿podríamos pensar un ocio segregado de género? Salvo ni siquiera la cancha, ¿no? Es muy masculina, ¿no? Pero ni siquiera.
Y esta cuestión, ¿no? Igualmente, para terminar y dejar tiempo a Ezequiel para la clase, la guerra como radical separación de géneros, ¿no? Y la posguerra como un debate y una pelea entre lo moderno versus lo consuetudinario, entre la división de mundos y roles que se repropone luego de la guerra. Perdón, sí, ocupé mucho tiempo. Ezequiel. No, está bien. Bueno, Otros gracias. Gracias, Gabriel, por el pie. Bueno, yo en principio le voy a dar la palabra a Mario, que primero me voy a prender la cámara. Sí. Ahí va. Ahora sí, buenas tardes. Le vamos a dar la palabra a Mario, quien fue el encargado de preparar el texto de Fontana, por qué conviene estudiar la Revolución Rusa. Y después, bueno, sí vamos a hacer unos comentarios, tanto yo como Gabriel, después de la presentación sobre el texto y un poco sobre este proceso que es tan importante para el estudio del siglo XX y obviamente para entender la dinámica política aún hoy, ¿no? Así que bueno, le damos la palabra a Mario y después seguimos con el debate. Bueno, gracias Ezequiel. No sé, yo voy a intentar compartir la pantalla, no sé si se va a ver. Confírmenme, por favor. ¿Se ve? Sí. Bueno, a ver, yo voy a hablar del texto de Joseph Fontana, que se llama ¿Por qué nos conviene estudiar la Revolución Rusa?, que es un texto en principio bastante breve y que tampoco reviste muchas complejidades conceptuales. Me parece que lo más rico del texto precisamente está en qué clave hay que leerlo. Es un texto que más que un texto académico es un texto político, y esa es la clave con la que hay que leerlo. A partir de ahí, el texto tiene una comprensión completamente diferente, ¿no? Por eso me parece importante al principio hablar un poquitito sobre Joseph Fontana, sobre el autor, para que se entienda por qué él también está haciendo este planteo. Fontana es, como ustedes ya lo deben conocer, ¿no? Todos, a ver si me avanza la presentación. Ahí va. Bueno, Perfecto. Joseph Fontana es un historiador español, catalán más precisamente, nació en el 1931, murió en el 2018, hace muy poco. Bueno, le tocó vivir durante toda la época de, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, pero principalmente en lo que hace a su historia personal, en la época de la Guerra Civil Española y principalmente la dictadura del franquismo, ¿no? A partir de ahí es como que él va a estar muy signado en lo personal por varias cuestiones. La primera es la relación que él tiene con el padre, ¿no? El padre tiene una librería en Barcelona, él lo acerca rápidamente a la lectura, le regala un libro de Ferran Soldevila, que es un historiador español, cuando era muy chico, y a partir de ahí él como que empieza todo su camino de pasión por la historia, que va a terminar inclusive estudiando con Ferran Soldevila, lo que lo va a terminar de cumplir, digamos, de cerrar todo el ciclo, pero que a su vez también la relación con el padre lo va a marcar muy fuertemente porque el padre tiene una fuerte militancia con agrupaciones obreras que lo van a acercar a él, a la postura a la que posteriormente se va a etiquetar él mismo, que él decía que él era un rojo y nacionalista, lo cual esa es un poco la postura que tenemos que tratar de encontrar en el texto para comprenderlo, ¿no? Algunos puntos clave de la historia de Joseph Fontana. En primer lugar, la Universidad Pompeu Fabra, donde él fue catedrático desde el 2001 de Historia Económica Contemporánea, por eso la agregué acá. Después tenemos, como decía antes, ¿no? El Franco como una figura que lógicamente lo va a asignar por toda su actividad durante la época de la dictadura. Y ahí lo vemos a Hobsbawm, que lo estuvimos tratando bastante en la materia,
Y lo traigo porque Fontana es primero es reconocido como un renovador de la historiografía hispanohablante, pero además también es uno de los pioneros en el ingreso de lo que es la tradición historiográfica marxista británica en el mundo español, ¿no? Y finalmente, todo este perfil de Fontana se conjuga en su militancia en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, en el que militó casi toda su vida hasta 1980, y que de alguna manera explica también su postura respecto a este texto en particular. Bueno, algunas cuestiones, algo de lo que mencioné antes, pero bueno, todo el mundo lo debe conocer a Fontana, es un autor muy, muy prolífico, más de 23 obras publicadas, 40 tesis doctorales dirigidas. Más allá de esto, lo que nos interesa es básicamente la obra que vamos a tratar hoy, que es por qué nos conviene estudiar la Revolución Rusa. Y como decía al principio, es un texto que hay que leerlo más en clave política que en clave académica, porque Fontana persigue una intención bastante marcada, que inclusive la anuncia literalmente en su texto, que es precisamente rescatar un poco el proyecto de aquellas personas del 17 que encararon el proceso revolucionario, como una manera de construir una sociedad más igualitaria y más democrática. Y ese es un poco el rescate que él intenta hacer. Este texto lo escribe, en realidad no lo escribe, sino que él lo enuncia, es una ponencia para su participación en la Comisión del Centenario de la Revolución Rusa, y que después termina publicado en una revista de la cual él fue miembro del consejo editorial, que es la revista Sin Permiso. A partir de ahí se entiende un poco la clave política en la que hay que leer el texto, donde él intenta hacer un rescate de todo lo que fue el proyecto de por lo menos el inicio de la revolución, y tratar de entender de alguna manera por qué también eso fracasó. Hay una cuestión central en lo que él plantea, que es imposible entender el siglo XX sin entender la Revolución Rusa. Para él no hay manera de que podamos entender el siglo XX si no se entiende la Revolución Rusa, porque básicamente todos los grandes acontecimientos del siglo XX van a estar leídos precisamente en clave de su relación con la revolución. Y hay un factor que a él le va a llamar mucho la atención y que le va a disparar precisamente a hacer este trabajo, que tiene que ver con la situación que existía a principio de siglo, en cuanto a lo que tiene que ver básicamente con la desigualdad, y la situación sobre la época en la que él está escribiendo, principio del siglo XXI, ¿no? Y lo que él va a ver es que durante todo este periodo se produce en el siglo XX un proceso que tiende hacia una cierta igualdad, o a disminuir por lo menos la desigualdad en el plano económico, post Segunda Guerra Mundial hasta 1980. Y va a tratar de hacer una lectura de por qué esto sucede. Entonces, a partir de eso lo que va a suceder es que él va a entrar en polémica con ese señor que vemos ahí tomándose la mano con Alberto Fernández, que es Thomas Piketty, que es un economista francés que está especializado precisamente en todo lo que es desigualdad, ¿no? Piketty escribe un libro que ahora no recuerdo el nombre y se me escapó acá, no quiero perder tiempo buscándolo, pero que hace, digamos, toda su obra gira en torno a el análisis de la desigualdad, y es un autor bastante en boga. Y lo que sucede con Piketty es que él, digamos, coincide, porque lógicamente los datos son datos duros, me adelanto una filmina más para que se vea lo mejor que pude conseguir con el pixelado y todo, es este cuadro donde podemos ver un poco cómo es la evolución de la desigualdad. Obviamente estamos hablando de Europa y algunos países en particular, en el siglo XX. Ahí abajo se puede ver la línea de tiempo, y arriba es todo lo que es el progreso de desigualdad y el grado de desigualdad. Y lo que vemos es que, como sostiene Fontana y como también confirma Piketty, en este punto coinciden porque los datos son los datos,
A principios del siglo está marcado muy fuertemente la desigualdad, como se ve, no sé si se ve el cursor mío, pero si se llega a ver, buenísimo. Ahí en lo que es el periodo entre el 10 y el 20, un fuerte pico de desigualdad, que después tiende a bajar. Hay una caída que llega hasta 1930, que es lógicamente el punto más bajo por la crisis económica mundial, y que después, si bien se revierte, entra en un proceso más atenuado hasta la década del 80, donde comienza nuevamente a despegar lo que es la curva de desigualdad. Y si se puede ver, sobre todo en este cuadro, la línea celestita, que es la que marca la mayor desigualdad, es precisamente la que está midiendo España, con lo cual es entendible la preocupación de Fontana respecto a este tema, ¿no? Volviendo un poquitito para atrás, decíamos que él va a discutir con Piketty. Básicamente, Piketty tiene una idea, no quiero centrarme tanto en la idea de Piketty, pero sí por lo menos hacer una referencia. Él sostiene que de alguna manera este proceso de una cierta igualdad tiene que ver con los niveles de rendimiento del capital comparado con el crecimiento poblacional. Y lo que va a analizar en clave puramente económica es que durante ese periodo hay un fuerte crecimiento del rendimiento del capital sin un fuerte crecimiento de la población, lo que permite que, digamos, este viejo verso, la torta sea más grande y se pueda repartir mejor. Entonces, lo que le va a discutir Fontana en ese sentido es que lo que le está faltando a Piketty es la lectura política, que no le está permitiendo entender por qué durante este periodo se atenúan las desigualdades, y que en realidad para Fontana no es otra cosa que el temor de las clases dominantes a la Revolución Rusa. Entonces, a partir de ahí es donde él expresa que es imposible entender todo lo que sucede en el siglo XX sin comprender la Revolución Rusa. Ahí, a partir de ahí en el texto lo que él hace es un raconto un poco de qué sucedía previo a la Revolución, donde, insisto, si bien estamos en un contexto de mucha desigualdad, él analiza que básicamente los partidos de izquierda más importantes de la Europa occidental, continental, no tienen una intención revolucionaria, por lo menos en el sentido de tomar el poder por las armas, y básicamente lo va a ver en el SPD alemán, donde se trata del partido que tiene más escaño precisamente en el Congreso, con lo cual lo que él entiende es que hay una participación en el juego democrático burgués que para Fontana es alguna demostración de que no hay una intención revolucionaria, sino precisamente de participar en el juego democrático y llegar al poder de alguna manera a través de las herramientas institucionales. Lo que termina de suceder para Fontana es que se produce la revolución durante la Primera Guerra Mundial, y que esta revolución es una ruptura de alguna manera a esta tendencia, básicamente porque en Rusia se va a expresar en la proclama de Lenin, ¿no? En esto de paz, pan y tierra, tres aspectos que fundamentalmente los sectores más postergados, que eran el grueso de aquellos que combatían la guerra, estaban también necesitando y pidiendo en el frente occidental. Entonces, este frente occidental lo que ve es que rápidamente se firma el Tratado de Paz, si bien después vino la guerra civil rusa, ¿no? Que va a terminar de romper un poco ese panorama, y la repartición de la tierra en todo lo que fue el territorio ruso, comienza a ser un foco de alarma para las clases dominantes en la Europa occidental, que generan como una suerte de puntapié para que se inicie todo este proceso que en un primer momento lleva a una fuerte represión, sobre todo en el país donde, como habíamos contado antes, había más idea de que se podía llegar a producir la revolución, que es precisamente en Alemania, donde todo el mundo apostaba a que eso iba a suceder. Y en Alemania lo que termina de suceder, de acuerdo a Fontana, es primero un pacto entre el ejército y el Partido Socialista, que va a llevar, según él, por un lado, la firma de la paz, a cambio de
frenar cualquier intentona revolucionaria por parte de la izquierda alemana, y los sectores más radicalizados del partido espartaquista, que van a sufrir toda la represión de los Freikorps, ¿no? Que es los paramilitares de la Alemania de aquella época, una especie de liga patriótica de Alemania, que a la fuerza hacen todo lo que es disolución de consejos de soldados y obreros, es decir, todo lo que tenía olor a posible revolución soviética o con tintes a la rusa. Y finalmente el proceso este se cierra en enero del 19, el 5 de enero del 19, con el asesinato de Rosa Luxemburgo, que es quien figura ahí en la fotito, ¿no? ¿Qué sucede a partir de ahí? Bueno, para Fontana lo que sucede es, hay un temor a la revolución que queda flotando durante todos estos años que continúan después de la guerra, y que básicamente, después de la Primera Guerra Mundial, se reflejan en cómo comienza a atenuar, a partir de este temor, unas ciertas mejoras en estos índices de desigualdad que, estallada la Segunda Guerra y finalizada la Segunda Guerra, van a acabar con, digamos, dos focos. Es decir, antes de que ocurra la Segunda Guerra Mundial, se despegan como dos focos para él, de maneras en las que se enfrentó este temor a la revolución. Hay aquellos que, de alguna manera, vivían como una suerte de amenaza mayor, que en este caso serían Italia y Alemania, y son aquellos donde se radicaliza más la represión en la figura del fascismo, y en los demás países aparece la idea de, por un lado, políticas de mejora, donde tal vez el más saliente de todos sea el New Deal norteamericano, pero a su vez también formas de represión institucional, siempre acompañando este temor al proceso revolucionario, ¿no? Y entonces así es como surge, por ejemplo, el macartismo en los Estados Unidos, que no es lógicamente el único foco de represión institucional en todo lo que es Occidente. ¿Qué sucede para Fontana? Más allá del temor de las clases dominantes, él lo que ve es que nunca hubo un riesgo real de que se produjera alguna revolución en todo lo que es la Europa occidental, y para él este proceso se empieza a cerrar a partir de 1968 con dos puntos fundamentales, que son, por un lado, el fracaso del programa revolucionario del Mayo francés, y por otro lado, la invasión soviética a Checoslovaquia, ¿no? Estos dos puntos como puntos de quiebre en cualquier intento de revolución en Occidente, implican, de alguna manera, un cierto rebrote de los focos más tendientes a aquellos procesos más de desigualdad. Por alguna forma de decirlo, lo que él plantea es una suerte de reacción de los sectores dominantes que a partir de mediados de los 70, la figura de Margaret Thatcher en el caso de Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos como las dos figuras emblemáticas, empiezan un proceso de implantación de políticas neoliberales que dan por finalizado todo lo que fue el estado de bienestar que caracterizó a este proceso en el que se atenúan las desigualdades, con fuerte lucha contra los sindicatos y, como decía, acentuando todavía más las desigualdades económicas. A ver, a modo de resumen, porque básicamente esto es todo el contenido del texto de Fontana, me parece que lo más saliente para rescatar es, por un lado, esta idea de que necesitamos a la Revolución Rusa para entender al siglo XX y entender todos estos procesos por los que pasea vuelo de pájaro, y pasa Fontana también en este texto. Y por otro lado, me parece que a mí, por lo menos de lo que rescato del texto, me pareció muy, muy interesante un planteo que hace Fontana respecto a que
en realidad lo que sucede desde la Revolución Francesa en adelante hasta nuestros días, y podemos decir en cualquier estado burgués, es que todo lo que llamamos progresos sociales no son otra cosa para él que la forma en la que las clases dominantes y las clases acomodadas, en su temor a perderlo todo, entregan de alguna manera un poquito como para no terminar perdiendo el foco, la manija o el poder. Y que este proceso se replica a lo largo de la historia desde la Revolución Francesa hasta ahora. Básicamente, esta es un poco la idea del texto de Fontana. No sé si hay algo que me haya perdido que quieran agregar o preguntar algo. No, está muy, muy completa, muy bien la presentación. Si puedo precisar algunas cosas y por ahí agregar algunas otras. Ahí marca algo de manera muy enfática Fontana, que es que el periodo de mayor redistribución de la riqueza, salarios más altos, dice él, retomando un poco también cómo lo piensa Piketty, en todo ese periodo donde hay menor desigualdad, justamente coincide, ¿no?, con todo el periodo soviético, con todas las características que muy bien Mario señaló de las distintas etapas, pero que justamente había un contrapeso, un fuerte contraste y sobre todo una posibilidad y un modelo alternativo al capitalismo que representaba una amenaza real en distintos momentos históricos, como bien lo marcó Mario. Ahí también Fontana marca, además del momento más álgido y el surgimiento de la revolución, el momento de las democracias populares en el 45-46, donde hay un gran crecimiento electoral de los partidos comunistas, está toda esta línea de los frentes populares y demás. Y bueno, y el fin de todo este periodo de menor desigualdad y cuando comienza la contraofensiva es cuando comienza la crisis de la Unión Soviética en los 80, digamos, ¿no? Que ahí hay una revisión de la estrategia de la burguesía y un reacomodamiento de los mecanismos de acumulación del capital. Entonces, digamos que esta periodización coincide en términos políticos con el planteo que hace Fontana. Sí, Eso me parece importante no, marcarlo. sí, y después hay también algunos elementos que él plantea más de tipo historiográficos, de distintos momentos del desarrollo de la Unión Soviética y el desarrollo de también opciones posibles o el desarrollo de el socialismo o la lucha electoral que los partidos comunistas dieron en los países centrales de Europa en distintos momentos, que es necesario revisar desde el punto de vista histórico para reponer distintas alternativas, reponer el horizonte utópico de una sociedad alternativa al capitalismo y para revisar errores o revisar por qué esos proyectos se vieron truncos. Habla de toda la discusión que se dio en el 21 con respecto no solamente al modelo económico de la Unión Soviética, sino a la relación con los consejos obreros, el control obrero y la democracia interna del partido. Marca también el momento más álgido de la discusión de los modelos económicos en la Unión Soviética, que tienen que ver con qué modelo económico llevar adelante, si el modelo de industrialización acelerada o el modelo combinado de desarrollo del capital, de una suerte de economía de mercado, o el desarrollo de elementos capitalistas en el campo combinado con la planificación soviética de la industria, esto que va a derivar después en el proceso de industrialización forzosa que llevó a los mecanismos políticos del terror del estalinismo, ¿no? Bueno, y marca este tercer momento que antes mencionaba, que es el de las democracias
populares, la posibilidad de darle una salida por izquierda al reordenamiento de la segunda posguerra, que bueno, finalmente se vio truncado. Entonces, ahí no solamente, como decía bien Mario, hay una operación política y una búsqueda de, bueno, como decía antes, reponer los horizontes utópicos del socialismo como una alternativa al capitalismo en el siglo XXI, que es la operación política que busca de alguna manera hacer Fontana, sino también la necesidad de, bueno, hacer una revisión historiográfica de esos momentos para pensar, no solamente en clave política, sino también en clave historiográfica, por qué se dio como se dio el proceso de desarrollo de la Unión Soviética, del cual Fontana es muy crítico, ¿no? Por algo pone el foco en el 21, porque él ya piensa que el modelo de sociedad sin clases, el modelo de una sociedad libre de toda explotación, ya se ve frustrado en ese momento, ¿no? El momento previo a bueno, la instauración del estalinismo. Eso me parece que también es central en la mirada del autor, tiene una mirada muy crítica del propio proceso de la Unión Soviética también. Ay, no sé si Gaby vos querés, o Mario vos querías decir algo también, no sé, Fabián, Joa. No, sí, tal cual, todo lo que vos estás diciendo. Además, bueno, hay varios puntos donde profundiza también, lógicamente él hace el análisis de qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde entre el 31 y el 39 es un momento de mucha huelga, mucho movimiento obrero, cosa bastante radicalizada para lo que es Estados Unidos, y que eso es también para él un poco la explicación de, bueno, qué pasa con el New Deal, por qué el macartismo. Digamos, todo esto es como la lectura a través de la cual él va viendo como una especie de juego de causa y efecto, ¿no es cierto?, de qué pasa acá y cómo reaccionan las clases dominantes. Y de alguna manera el cierre del texto tiene mucho que ver con lo que vos estabas diciendo. Digamos, él ve un momento donde a principios del siglo la desigualdad está muy fuerte, ve ahora este momento donde él está escribiendo de la misma manera, ve un primer momento a principios del siglo donde los partidos de izquierda no buscan un proceso revolucionario, hoy ve exactamente lo mismo, pero a su vez plantea la necesidad de reconstruir una alternativa que aparece en aquel momento y que después terminó atenuando un poquitito las desigualdades para que eso se replique en el momento en el que lo está planteando, ¿no? Eso me pareció Sí, muy interesante como propuesta. como bien vos decías, Mario, ahí él tiene una mirada crítica de Piketty que tiene que ver no solamente con la falta de una mirada política, sino también con las conclusiones políticas que saca del análisis económico que hace Piketty. Lo que va a decir es que Piketty va a plantear una perspectiva de, digamos, una vuelta a la normalidad en términos de un análisis de larga duración, secular, ¿no? De la economía, y que vamos a un siglo XXI con poco crecimiento poblacional y poco crecimiento económico, ¿no? Y que eso obviamente implica una perspectiva de concentración económica y muchas dificultades para mejorar las condiciones regresivas que impone el neoliberalismo. O sea, es un horizonte político pesimista con el análisis que hace económico el Piketty. Entonces, es un poco también una crítica a un autor que tiene un peso muy importante hoy en día, que es muy influyente en términos políticos también, y es una discusión con justamente esas corrientes progresistas de centroizquierda que se referencian en Piketty, que lo toman como una referencia económica y que entiende Fontana, le ponen un techo o un horizonte muy corto a la perspectiva de transformación social, política, económica y cultural que entiende representó la Revolución Rusa, digamos, ¿no? Que en realidad las reformas que impulsó el capitalismo fueron gracias a que hubo una revolución radical que amenazó al propio capitalismo, si no, la burguesía no hubiese cedido. Básicamente ese es el planteo de fondo que hace Fontana y es la crítica que le hace a Piketty, digamos.
también. Él ve el mismo proceso, y pone el ejemplo de Haití. Dice, bueno, si no hubiera ocurrido Haití, tal vez no se hubiera abolido la esclavitud, porque muy probablemente es el temor a la reacción haitiana, a lo que sucedió en Haití, replicado, lo que llevó a la abolición de la esclavitud en su momento. Por eso digo que él ve ese mismo mecanismo replicándose desde la Revolución Francesa en adelante. Bien. Quisiera agregar una pequeña cuestión. ¿Por qué damos este texto que no habla explícitamente? Lo que estamos haciendo con este texto y la referencia que hicimos en las clases pasadas con el texto de Howard de Historia del siglo XX, es que la idea nuestra es darle una mirada global del siglo XX, digamos, con todas sus consecuencias, se me escucha entrecortado, ¿no? Con todas sus consecuencias y las determinaciones que va en problemas de conexión. Bueno, no. Lo digo después, entonces. Ahora mejoró igual, ahora bueno. intentalo de nuevo porque ahora estaba mejorando. Sí, mejoró. Dale, lo intento. Dale. ¿Por qué damos al inicio de la clase de Revolución Rusa un texto que no habla, o prácticamente habla muy poco de la Revolución Rusa, al principio y al final? Porque así como dimos el texto de Hoban de Historia del siglo XX, el de Gran Guerra, creemos que son los dos acontecimientos, ¿no? Como plantea justamente Hoban, pero en cierta forma le cambia un poco el sentido, un poco más a nuestro gusto, o por lo menos a mi gusto, Fontana por sobre Hoban, porque da una mirada más positiva de lo que fue justamente la Revolución Rusa. En cuanto a la implicancia y a los condicionantes que justamente describieron Mario y Ezequiel para el desarrollo del capitalismo. La pregunta es, ¿hubiera habido peronismo sin Revolución Rusa? ¿No? Por ejemplo, ¿no? En la otra punta del mundo, Fabián ya... Por eso, o no, digamos, toda la historiografía del peronismo, parte de la historiografía pasa por eso, digamos, para ser provocativo. Cuando hablamos de la Revolución Rusa y el miedo de la Revolución Rusa, estamos hablando de la expropiación de Vicentín, de Venezuela, para buscar comparativos, ¿no? De época. O sea, cuando hablamos justamente del miedo y el temor a las consecuencias de que un tercio de la población, un tercio de las tierras del planeta estén bajo la égida del comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con todos sus recursos, potencia nuclear, haber llevado al hombre a la Luna, ¿no? Por primera vez, o a la Luna, a las galaxias, etcétera, etcétera, implica necesariamente comprender la importancia de esta osadía, ¿sí? Esta poner cara y voluntad y heroísmo, que fue la del partido bolchevique y la del pueblo ruso, digamos, ¿no? Que lo interesante es pensar también el mundo hoy y el mundo de una Rusia en el 17, cómo era esa Rusia del 17. Ahí para entrar ya a la clase, ¿qué nivel de transformación para pensar que pudo llevar a Gagarin y a Leica a los astros, pero ¿dónde estaba el campesinado ruso en 1917? ¿No? O sea, el nivel de transformación y aceleración histórica que implicó también la Revolución Rusa. Sí. Sí, también, no sé, hay mucho para decir sobre eso, pero los niveles de conciencia en cuanto a cómo una acción política opera sobre la historia, ¿no? Ahí hay también una característica muy, muy particular de los dirigentes de la Revolución Rusa, que discutían todo en esos términos, ¿no? En los términos de cómo operar sobre la historia, ¿no? Cómo con la acción política se puede adelantar los tiempos históricos, ¿no? Toda esa mirada
y toda esa concepción de una interpretación muy particular del marxismo, ¿no? Que por ahí en el país menos esperado, uno de los países menos esperados, según los cálculos mismos y las previsiones y los análisis de los propios fundadores del marxismo, se da esta revolución social, política, una revolución en términos globales, como se lo plantean las propias vanguardias que conducen el proceso político de la revolución, y cómo son conscientes, también abrevando de esa tradición marxista y reinterpretándola, de la necesidad de, teniendo en cuenta las características económicas, sociales y culturales de Rusia, de operar políticamente para acelerar el tiempo histórico, ¿no? Todas estas discusiones que plantea, que fueron centrales en los distintos momentos de la revolución, tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo salir del atraso económico, con cómo alcanzar un determinado desarrollo, y cómo de alguna manera era necesario tener determinado desarrollo económico para poder proyectar esa sociedad igualitaria, sin clases, ¿no? Y con los niveles de conciencia que ellos deseaban, bueno, que las grandes masas puedan tener ese protagonismo político, y como siempre los debates estuvieron muy atravesados por eso, por esa concepción del desarrollo económico, muy atada al desarrollo político. Y cómo también el Estado y la organización del partido, bueno, van a tener una tensión permanente en esas discusiones, ¿no? En cómo pensar el Estado para poder operar esas transformaciones y esa aceleración del tiempo histórico, ¿no? Y las consecuencias sociales que eso va a tener en los determinados momentos. Por eso es una revolución que es muy compleja, porque además implica la transformación de un país muy grande, con obviamente todo un conjunto de complejidades geopolíticas de ese momento, porque esa es la salida de la guerra y en esa crisis, que implicó también una crisis política y económica, que implicó afrontar todo tipo de dificultades, ¿no? ¿Cómo seguimos? Y yo creo que deberíamos dejar acá y ya empezar la clase que viene con los capítulos de CAR y bueno, y dar todo el proceso de la revolución hasta, bueno, desde el estallido de la revolución, de la toma del poder hasta el 28 creo que llega, ¿no? Sí. Sí. Así que bueno, eso vamos a ver, los 4 capítulos de CAR, vamos a ver la clase que viene, y bueno, ahí veremos todas las etapas, los momentos de la revolución en esta primera década del proceso. Vale. ¿Vos querés decir algo más, Gaby? ¿Alguien más quiere decir algo más como introducción a la Revolución Rusa? Joana dice: muy buena la clase, lástima que hoy fuimos pocos, dice Joana. Hay mucho para decir, la Revolución Rusa es interesante porque hablamos de un proceso que otros podrían dedicarle tan solo media hora, total es un hecho histórico que fue tan solo comprendido como un paréntesis en la historiografía predominante, es un paréntesis en la historia que no implicó nada, salvo una disputa hegemónica entre estados, etc. Pero el proceso que estábamos tratando de resaltar nosotros es un proceso, ¿no?, que viene del siglo XIX, de la participación de las masas, de la creación del movimiento obrero, y se va a conjugar toda una serie de elementos
que ya venimos discutiendo, y a la vez se va a proyectar, ¿sí?, una nueva forma de hacer política y una forma de preponderancia del Estado que hasta ahora no ha tenido igual, digamos, ¿no? Entonces, también es interesante el proceso histórico de la revolución, pero también todo lo que se pone en juego y en debate durante la revolución, para que les prestemos atención. No, y que va a ser determinante para también entender y analizar, y va a ser determinante para el juego político, así como la Revolución Francesa fue determinante para la dinámica política, el lenguaje político, la forma que se dan las disputas políticas en la democracia burguesa durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Bueno, la Revolución Rusa va a ser clave y va a ser determinante para entender la forma en que se van a dar las disputas políticas y sociales durante todo el siglo XX. Es el día de hoy que se plantean mínimas reformas en sentido económico o social, y te acusan de comunista, como vos lo decías bien antes sobre Vicentín, que es una mera reforma que incluso la centroderecha en Europa la está planteando, ¿no? Sin embargo, bueno, todavía hay sectores de la derecha argentina que acá, por querer volver tímidamente a esas reformas que impulsó el peronismo a partir del 45, te acusan de comunista. Es que, y eso tiene que ver con la impronta, con más allá de las chicanas y la forma en que adopta una u otra corriente política la disputa y defiende sus posiciones y quiere avanzar sobre otras, tiene que ver con el impacto que generó la Revolución Rusa, ¿no? Y es me parece que también es algo que hay que tener en cuenta para los compañeros que van a la clase en secundaria. A mí me pasa, yo tengo un 5º año y de vez en cuando surge el tema sobre el comunismo, ¿viste? Venezuela, el comunismo y todos esos temas. Y yo tenés que ser muy claro, muy específico cuando podés explicar que el comunismo como tal no existe hoy. O sea, no se puede meter un fantasma de algo que no existe. Por ahí existen alternativas al capitalismo, bueno, estamos buscando el yo que sé, pero el comunismo, la Unión Soviética no existe más. Y porque sin embargo de estos discursos, yo tengo un par de alumnos medio libertarios, que entrar en la escuela privada, viste que hay un par de pibes y da miedo eso, pero bueno, le va a pasar cuando vayan a dar clases, digamos, que esos discursos van permeando en la cabeza de la gente hasta que llegan a los adolescentes, que bueno, está de moda ser libertario, viste, ser cosa de especie de ultra extremo neoliberal de los adolescentes, y bueno, yo agarro, me pasó de empezar el año, 5º año, partido de pizarrones, no, bueno, capitalismo, característica del capitalismo, característica del comunismo, para que quede clara la diferencia, porque eso justamente recorre toda la materia en particular. A mí me pasa con 5º año, ¿no? Que ves segunda parte del siglo XX. Bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con todos estos discursos que se van, que bueno, sí, van metiéndose en la cabeza de los pibes y de toda la sociedad y de los pibes también. Pero lo que pasa es que el discurso ese evidencia una cosa que es central y se relaciona con lo de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa abrió la historia, cambiar la historia por personas sin nombre, digamos, sin apellidos, sin no ser estadistas, sino las masas, ¿no? Y eso es lo que se pone en discusión hoy, digamos. Si, con el fracaso de la Revolución Rusa, con el 89, 91, ¿no? La caída del muro de Berlín y demás, lo que se pone en juego es que todo eso sirvió para nada. Entonces, no tiene nada que hacer nadie juntándose, organizándose, y menos con el intento de cambiar algo como la propiedad privada sacrosanta o la voluntad del Estado. La idea, o sea, ¿qué se juega detrás de las ideas libertarias y demás? Que no es solo de los libertarios, sino están presentes en toda la sociedad y hay una imposibilidad de tocar algo, es justamente producto de que en el 89 hubo una batalla perdida, digamos,
¿no? Eso hay que decirlo claramente. Ahí hay algo que... No, y también que, como pasó en el periodo entre guerras, en el cual nosotros estamos ahora inscriptos y estamos analizando y recorriendo la historiografía, hoy estamos en un momento de crisis del capitalismo en casi todas sus dimensiones, ¿no? Lo que empezó como una crisis económica, primero financiera, después económica del 2008, hoy ya es una crisis civilizatoria que pone en cuestión todos los aspectos de la vida en el capitalismo. Entonces, creo que va a haber una gran disputa política ante la salida de la pandemia, que ya se está jugando, y que tiene que ver con, bueno, si hay una profundización de esta crisis y una salida por derecha, o la búsqueda de alternativas, ¿no? Que sean superadoras y que busquen relaciones más humanas con el medio ambiente, entre los propios seres humanos, y una búsqueda distinta de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. O sea, va a haber en momentos de crisis tan fuerte, va a haber una polarización política que se va a ir, digamos, acelerando, y que, bueno, va a marcar dos posibilidades, o salidas más por izquierda o salidas más por derecha. Por ejemplo, hubo elecciones en Francia el domingo, elecciones municipales que fueron muy importantes, porque hubo un avance muy fuerte del Partido Verde, y en articulación en muchas ciudades importantes de Francia con fuerzas de izquierda y de centroizquierda, y bueno, se ganaron las ciudades más importantes de Francia, Estrasburgo, Marsella, París. Bueno, ahí marca una salida posible a la crisis que hoy está sufriendo el capitalismo, las democracias de los países centrales, el proyecto de la Unión Europea, ¿no? Entonces me parece bueno, que esta discusión sobre la Revolución Rusa y de alguna manera este reordenamiento más simple del escenario político en términos de izquierda y derecha, puede ser muy interesante para pensar lo que se viene en el mundo post-pandemia, ¿no? Bueno, A vayamos ver si pensando. ¿alguien más quiere decir algo antes de cerrar? Bueno, estamos entonces, nos vemos el jueves. Bien. Dejamos cosas para pensar, ¿viste? Para que la cabeza trabaje un poco hasta la clase que viene. Hasta la clase que viene. Bueno, muchas gracias a los compas que hicieron las presentaciones, muy buenas. Muy bueno, muy provechoso, lo felicito. Gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Chao. Chao.